Archivo de audio número 3. Reanudo transmisión. El ser humano es curioso por naturaleza. Todo lo que parece no tener explicación lo apasiona, incluso lo obsesiona, a tal punto de pasar años, incluso décadas, buscando las respuestas a los interrogantes más grandes de la historia. Esta curiosidad trajo como resultado grandes avances tecnológicos avalados por la ciencia, y explicaciones que nos ayudaron a entender mejor todo lo que respecta a la vida. Pero de igual manera que la vida despertó la curiosidad del ser humano, la muerte también lo hizo. Más de una persona se preguntó alguna vez, ¿qué hay después de la vida? Y aunque muchos hayan dado distintas respuestas, nunca sabremos si es realmente así. Pero este intento por conocer qué hay después de nuestro último respiro no es algo nuevo. Distintas culturas en distintas épocas tuvieron sus versiones para dichas preguntas. Hace miles de años, los griegos aseguraban que cuando una persona moría, Caronte esperaba a esa nueva alma para cruzar el río Tige. Los esperaba en su barca para hacer el viaje al inframundo. En Egipto, las almas de los difuntos se unían al dios Ra para cruzar el río Nilo y así iniciar su viaje en la barca solar llamada Manshet. Hoy en día ya no se cree en dioses y en barcos que lleven nuestras almas al más allá, pero sí puede utilizarse como medio para nuestro último viaje, algo más actual, y eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Bienvenidos al archivo número 3, El último taxi. Bienvenidos a otra transmisión desde la frecuencia desconocida. El barrio de la Chacarita tiene muchas historias que contarnos, y muchos lugares que se convirtieron en históricos con el pasar de los años. Uno de estos lugares es el cementerio del barrio. El cementerio de la Chacarita fue fundado en el año 1871, como consecuencia de la saturación del antiguo cementerio del sur. Esta saturación se debió a causa de una epidemia de fiebre amarilla que azotó a Buenos Aires y que le costó la vida al menos al 8% de la población. Tan grave fue la situación que la construcción de este campo santo a cargo de Augusto Ringelet se terminó en tan solo 14 días. Y se tuvo que construir un ramal del ferrocarril del oeste, solo para transportar los cuerpos sin vida de los ciudadanos. Donde hoy se encuentran las calles Corriente y Jean Jaurès, se instaló una estación de trenes a la cual bautizaron la Estación de los Muertos, donde eran bajados los féretros para en su mayoría ser cremados. Se dice que en un momento llegaron a cremar 564 cuerpos por día. Es por eso que este lugar está repleto de energías, y así como en un momento los cuerpos y las almas eran transportados a su última morada en un tren, cuentan que hace años sigue sucediendo, pero ahora a bordo de un taxi. Cuentan que hace muchos años, aproximadamente en el año 1978, una mujer no mayor de 40 años llamada Felipa Esperanto fue al cementerio a visitar la tumba de su madre. Como lo hacía cada semana, cambió las flores, limpió la lápida, esa lápida donde se encontraba el nombre de su madre, y una pequeña foto que la recordaba en sus mejores momentos. Cuando terminó este ritual, decidió volver a su casa y caminar lentamente los pasillos de aquel camposanto, envuelta en la tristeza de haber perdido una persona tan importante en su vida. Cuando llegó a la entrada, a pocos metros había una parada de colectivos, pero después de haber cumplido ese ritual tan doloroso no tenía ganas de cruzarse con mucha gente, por lo que decidió tomarse un taxi. A los pocos minutos, uno de estos autos apareció, y sin dudarlo ella lo frenó, para poder subirse y volver a su casa. Subió y le indicó al chofer hacia dónde quería ir. Ni siquiera lo miró, ni siquiera levantó la mirada. Felipa estaba inmersa en los recuerdos. Recordaba mejores épocas,
momentos hermosos compartidos con su madre y con su familia. Y así fue pasando el tiempo, a medida que este taxi la llevaba supuestamente a su destino. Con el correr de los minutos, Felipa empezó a sentir un frío extraño, pero en ese momento en Argentina era invierno. Amablemente le pidió al conductor si podía encender la calefacción, pero este no contestó. Volvió a insistir ya que el frío era cada vez más intenso, pero el conductor seguía sin contestar. Hasta que en un momento Felipa levantó su mirada y miró el espejo retrovisor, y lo que vio la aterrorizó completamente. A través de aquel espejo se podía ver a ella misma, convertida en un cadáver. Felipa gritó horrorizada. No podía creer lo que estaba mirando. Hasta que por fin el chofer levantó la mirada, giró y la miró directamente a los ojos. Y con una voz casi del inframundo, le dijo: «Señora, llegamos a su destino». En ese momento Felipa miró a través de la ventanilla y pudo entender todo. Estaban justo en la entrada del cementerio. La puerta se abrió como si alguien la hubiera abierto desde afuera, pero no había nadie. Bajó del taxi y caminó lentamente hacia la entrada, hasta que en un momento se empezó a dar cuenta que escuchaba voces que antes no escuchaba. Eran las voces de las almas que estaban en aquel cementerio y que repetían constantemente su nombre, como invitándola para ingresar a su última morada. La mañana siguiente al hecho, cuentan que el sereno del cementerio, haciendo su recorrida matutina antes de abrir las puertas, se encontró con algo terrible. El cuerpo de Felipa se encontraba acostado sobre la tumba de su madre, sin vida. Los médicos determinaron que Felipa murió de un paro cardiorrespiratorio, pero nadie podía explicar cómo había llegado ahí, ya que el cementerio se encontraba cerrado a la hora que los médicos determinaron que Felipa había muerto. Finalmente el cuerpo de Felipa fue enterrado en el cementerio de la Chacarita, donde descansa hasta hoy. Pero esta no es la única historia que se cuenta de este taxi. Cuentan que hace muchos años, un hombre llamado Sandoval también tuvo una experiencia cercana con esta carroza moderna. Sandoval, al igual que Felipa, había ido al cementerio a visitar la tumba de un familiar muy querido, pero en este caso la tumba de su padre. Su padre había muerto hacía pocos meses, así que Sandoval todavía estaba de duelo. Por lo tanto lo visitaba bastante seguido, ya que todavía no podía aceptar que su padre no estaba con ellos. Por eso, al terminar el día y casi cerrando el cementerio, decidió volver a su casa. Y al igual que en la historia anterior, cometió el grave error de tomar un taxi en la entrada del cementerio. Cuando subió, también inmerso en los recuerdos, perdió la noción del tiempo, e inclusive del espacio, pero Sandoval no lo trajo de vuelta a la realidad del frío, sino que empezó a escuchar que alguien gritaba su nombre. Alguien lo llamaba desesperadamente, y esa voz le resultaba muy familiar. Pensó que por ahí era obra del cansancio, pero esa voz era cada vez más fuerte. Hasta que en un momento miró hacia la ventanilla, y a través de ella pudo ver a su padre. A su padre encima de la bicicleta que utilizaba todos los días para ir a trabajar, gritando su nombre desesperado. Cuando se dio cuenta de que Sandoval lo había escuchado, hizo una pequeña sonrisa, una sonrisa como de alivio, y dejó de pedalear lentamente, hasta que Sandoval dejó de verlo. Desesperado por la situación, empezó a pedirle al chofer que frenara. Se lo pedía como suplicándoselo. Necesitaba bajar ese taxi para corroborar si lo que había visto era verdad, o si quizás se estaba volviendo loco. Pero el chofer no le hacía caso,
y seguía manejando. Sandoval le gritaba, inclusive golpeaba el asiento, hasta que en un momento pudo ver la cara de este chofer y se dio cuenta que no era un ser de este mundo. Así que, haciendo un gran esfuerzo, empezó a golpear la puerta, comenzó a patearla, comenzó a pegarle, desesperado, tratando de salir, hasta que la puerta finalmente se abrió y Sandoval pudo escapar de ese taxi. A causa de esto, Sandoval tuvo varios golpes y moretones que lo acompañaron durante un tiempo, pero pudo escapar de su fatídico destino. Aunque muchas veces contaba que cuando caminaba por la calle, en algunas esquinas, todavía podía ver a ese taxi y a su conductor mirándolo fijamente, como aclarándole que había escapado una vez, pero que la próxima no iba a ser posible. Tiempo después, Sandoval también falleció. La causa, aunque parezca sorprendente, fue un paro cardiorrespiratorio, al igual que Felipa. Y su cuerpo también descansa en el cementerio de la Chacarita. Y es muy probable que el último viaje hacia su morada final la haya hecho en este taxi, con aquel conductor que le advirtió de que no era la última vez que se iban a ver. Mucha gente dice haber escuchado estas historias. Inclusive dicen que el caso de Felipa y el caso de Sandoval son lo mismo, solamente que el boca en boca le fue cambiando detalles y fue convirtiendo una sola historia en dos versiones totalmente distintas. Muchos deciden creer y otros se mantienen escépticos ante estas historias. Pero eso no quiere decir que sean precavidos y que muchas veces intenten evitar tomar un taxi justo en la entrada del cementerio de la Chacarita, porque tal vez ese taxi los lleve a su hogar para poder terminar su día, pero quizás también los lleve a otro destino, a otro totalmente distinto, y su historia también se convierta en una leyenda que se va a transmitir de generación en generación a través de una frecuencia desconocida.